Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado si un examen final realmente refleja todo lo que han aprendido en un curso? La evaluación en la universidad va mucho más allá de poner una calificación. Hoy exploraremos los fundamentos de la evaluación para el aprendizaje, un enfoque que transforma la evaluación de un veredicto final en una herramienta poderosa para el crecimiento continuo. Hablaremos de conceptos claves, de diferencias cruciales y un enfoque innovador, la evaluación auténtica. Además, hablaremos de otros enfoques como el socioformativo basado en competencias y el iluminativo, y de tipos, formas, momentos y principios de la evaluación de los aprendizajes. Tradicionalmente predominaba la evaluación del aprendizaje. Su objetivo principal era medir y calificar los resultados al final de un proceso, como si fuera un examen final. Es sumativo y era retrospectivo. En cambio, la evaluación para el aprendizaje es un proceso continuo, formativo. Su propósito no es juzgar, sino mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje mientras ocurre. Proporciona un feedback constante, identifica las dificultades y guía a los estudiantes hacia una meta. Es algo que va progresivo, prospectivo, hacia adelante. En resumen, transitar hacia una evaluación para el aprendizaje implica un cambio de mentalidad, sacarnos ese chip y va de la calificación punitiva a una retroalimentación formativa. Es importante diferenciar conceptos. Vamos a ver diferencias cruciales entre la evaluación educativa y la evaluación curricular. La evaluación educativa es un concepto más amplio, es el concepto más amplio. Abarca todo el fenómeno educativo. Planes de estudio, programas, métodos de enseñanza, recursos, infraestructura e incluso toma en cuenta el desempeño de los docentes y los estudiantes. En cambio, la evaluación curricular vendría siendo un subconjunto de la evaluación educativa. Se enfoca específicamente en valorar la calidad y pertinencia de un plan de estudio o un programa académico en específico. Este subproceso se enfoca específicamente en valorar la eficacia, la coherencia y la viabilidad de un plan de estudio, currículum. Su objeto de estudio es el diseño curricular, sus objetivos, sus contenidos, competencias, metodología, sistema de evaluación propuesto y que este currículo se implemente, cómo se lleva a la práctica. Entonces, la finalidad de la evaluación curricular vendría siendo asegurar que el currículo sea de calidad y cumpla su propósito. Ahora vamos a comparar la evaluación educativa versus la evaluación de los aprendizajes. Como vimos, la evaluación educativa tiene una mirada macro, es sistémica. Su objeto de análisis es todo el sistema educativo en sus diferentes dimensiones y niveles. El macro, el meso y el micro. El macro, políticas educativas nacionales, reformas, sistemas completos. El meso comprende instituciones educativas como las universidades, su gestión, el clima organizacional y sus proyectos curriculares. Y el micro, el currículo en acción en el aula, la práctica docente, los recursos didácticos y por supuesto el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la evaluación de los aprendizajes es micro, se centra específicamente en valorar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos por los estudiantes. Podemos decir que la evaluación de los aprendizajes es el corazón de la evaluación educativa. Es la práctica concreta que aplica un docente en el aula para recoger esas evidencias del desempeño estudiantil. Mientras una mira el sistema, la otra se concentra en el estudiante. Es un proceso inherente a la acción didáctica.
Es un proceso mediante el cual se observa, se recoge, se analiza toda esa información relevante al proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, el objeto de estudio de la evaluación de los aprendizajes vendría siendo los procesos y los resultados del estudiante. El centro es el estudiante, sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. Y entender estas diferencias entre lo educativo, lo curricular, lo del aprendizaje, nos ayuda a diseñar mejores estrategias que preparen a los estudiantes para desafíos auténticos, más allá del aula, que los preparen para la vida real. Ahora hablaremos sobre los enfoques de evaluación, en especial del enfoque auténtico. Es uno de los enfoques más alineados con la evaluación para el aprendizaje. Este modelo busca conectar el aprendizaje con contextos reales y significativos. El enfoque auténtico bebe directamente de la filosofía de la evaluación para el aprendizaje. Recuerdan que vimos del aprendizaje y para el aprendizaje. Para es un proceso continuo y formativo que no se contenta solo con la calificación, sino que busca evidencias para usar eso en la vida real. Claro, en lugar de un examen de opción múltiple, la evaluación auténtica propone tareas desafiantes que replican problemas del mundo profesional. Por ejemplo, proyectos de investigación, casos clínicos, debates, simulaciones, resolver un problema complejo en grupo. La clave es que evalúa competencias integrales, no solo lo que saben los estudiantes, sino lo que pueden hacer con lo que saben. El feedback es fundamental aquí para que el estudiante refine su desempeño. La evaluación socioformativa es un enfoque que busca un cambio del paradigma en la educación, más allá de simplemente medir sus objetivos y desarrollar el talento de las personas para que puedan resolver problemas del entorno y contribuir en una sociedad más ética. Se basa en la visión compleja y holística del aprendizaje. Esta se centra en el desarrollo del talento. Busca que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen habilidades, destrezas y valores para enfrentar el desafío en la vida real. Aborda los problemas del entorno. La evaluación se realiza a través de resoluciones de problemas reales, lo que da un propósito y significado del aprendizaje. Es colaborativo. Fomenta la coevaluación y autoevaluación para que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje y pueda recibir retroalimentación constructiva de sus pares y de docentes. Uso de evidencia y rúbrica. Estas utilizan instrumentos detallados como rúbrica o mapa de aprendizaje para valorar el nivel de logros de las competencias. Estas herramientas describen qué los estudiantes deben ser capaces de hacer en cada nivel de desempeño. La evaluación iluminativa es el modelo de evaluación cualitativa que busca comprender la complejidad de un programa educativo en su totalidad. No le interesa tanto la medición o el juicio, sino la descripción e interpretación de los procesos. La visión holística y contextual considera que el programa en su entorno natural se enfoca en el medio de aprendizaje, es decir, la atmósfera social y psicológica del aula. No se preocupa por el proceso, sino por el resultado. Analiza cómo se implementa el currículum, cómo interactúan los participantes y las influencias externas que afectan el programa. Métodos etnográficos. Utiliza técnicas de la investigación etnográfica como la observación práctica, las características en profundidad y el análisis de documentos para recopilar una gran cantidad de datos ricos y detallados. Descripción e interpretación. El evaluador no juzga, sino que describe lo que observa y lo interpreta. El informe final es una narración detallada de que explica la dinámica del programa. Es flexible y adaptativa, las metodologías no es rígida. El evaluador puede ajustar sus preguntas y métodos a medida que descubren un nuevo aspecto o problemas del programa. Tipos de evaluación. Los tipos de evaluación se refieren al propósito o función que tiene la evaluación dentro del proceso educativo. Contamos con la evaluación diagnóstica que se realiza antes de iniciar el proceso de aprendizaje. Su objetivo es conocer los conocimientos previos, habilidades, intereses y aptitudes de los estudiantes para planificar la enseñanza de manera efectiva y adaptar sus necesidades. La evaluación formativa se lleva a cabo durante el proceso de aprendizaje, es continua y su principal propósito es orientar tanto al estudiante como al docente. La evaluación sumativa se realiza al final del periodo de aprendizaje y su función es certificar o calificar el nivel de logro alcanzado de los estudiantes. Momento de la evaluación.
Los momentos de evaluación se refieren al tiempo en el que se aplican los diferentes tipos de evaluación. En el momento inicial corresponde la evaluación diagnóstica. Se realiza al inicio del ciclo escolar o de una nueva unidad temática. El momento procesal abarca toda la evaluación formativa. Ocurre de forma continua en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el momento final corresponde a la evaluación sumativa. Se realiza al concluir el proceso para verificar si han alcanzado el objetivo planteado. Formas de la evaluación. Define quién evalúa y quién es evaluado. Otra evaluación. Es la evaluación tradicional donde el docente evalúa al estudiante. Coevaluación. Es la evaluación entre pares. Los estudiantes se evalúan mutuamente, lo que fomenta el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la capacidad de dar y recibir retroalimentación constructiva. Autoevaluación. Es el proceso donde el estudiante se evalúa a sí mismo. Reflexiona sobre sus propios procesos de aprendizaje, sus logros y dificultades. Esto promueve la autonomía y la metacognición. Principio de la evaluación. Son las normas o valores que deben guiar todo proceso de evaluación para que sea justo, ético y efectivo. Integral. La evaluación debe considerarse todas las dimensiones del aprendizaje del estudiante, conocimiento, habilidades y actitudes. Continua. No debe ser un evento aislado, sino un proceso permanente que integra a las enseñanzas. Flexible. Debe adaptarse a las diferentes características y ritmos de aprendizaje de cada estudiante considerando su contexto y necesidad. Participativa. Involucra activamente a todos los actores del proceso educativo. Transparente. Los criterios de evaluación deben ser claros y conocidos por todos los estudiantes desde el inicio. Ética. La evaluación debe ser justa y objetiva y sin juicios. Su propósito principal debe ser mejorar y no el de juzgar y etiquetar. Como conclusión tenemos que la evaluación educativa es un término amplio que abarca todos los procesos de evaluación en el ámbito escolar, desde el sistema completo hasta el progreso individual. Dentro de este concepto encontramos la evaluación curricular, que se enfoca en valorar la efectividad y la pertinencia de los planes, programas y estudios. Mientras tanto, la evaluación de aprendizaje se dedica específicamente a medir los conocimientos, habilidades y competencias que adquiere el estudiante. Los enfoques de evaluación son filosofías y perspectivas que guían la práctica evaluativa. Por un lado, el enfoque socioformativo se enfoca en el crecimiento individual de los estudiantes, promoviendo su desarrollo integral a través de la retroalimentación y colaboración. Por el otro lado, el enfoque iluminativo se centra en la comprensión profunda del proceso y contexto educativo, buscando entender el qué y el por qué suceden las cosas en programas. En síntesis, mientras la evaluación educativa y curricular operan a nivel sistema, la evaluación de aprendizaje se enfoca en el estudiante.